Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y hoy vengo con un vídeo que fue una idea vuestra. Hace un tiempo, hace unas semanas, os pregunté por stories en Instagram ideas de vídeos que queríais que trajese por el canal. Y una de estas ideas fue esta, que hablase de mis autores favoritos o mejor dicho, que hablase de algún autor para cada mes del año. En este caso, pues mis autores favoritos los he distribuido pues a lo largo de todo el año, según el tipo de libros o de historias que ellos tienen, pues cuáles son más adecuadas para cada momento o cada mes del año. ¿Cómo he distribuido esto? Bueno, pues os voy a decir así en rasgos generales, antes de entrar a hablaros de cada uno de ellos, que para mí, cuando llega el verano, me apetecen historias bastante más ligeras, ¿vale? Es cuando quizá leo más romántica, que no es uno de mis géneros favoritos, pero si me leo alguno de ellos, alguno de estos, algún libro del género de romántica suele ser en verano. Y historias que sean ágiles, que sean rápidas, que sea, por ejemplo, si es un thriller, pues un thriller de estos que son capítulos cortos, súper adictivos y demás. Y luego para invierno, sí es verdad que prefiero los libros que son más extensos, más gorditos, que tienen mayor número de páginas, libros quizá más pausados, thriller más elaborados y más con una trama quizá no tan trepidante, pero todo muy bien hilado y todo muy bien explicado. Entonces, de esta forma, os voy a ir hablando de todos los libros, perdón, de todos los autores que os voy a nombrar en este vídeo. Antes de empezar a contaros cuáles son todos estos autores, como siempre, recordad que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y ya sí que sí, empezamos. Vale, pues en primer lugar vamos con enero y en enero os voy a hablar de Rafael Terradas Bultó. ¿Por qué os voy a nombrar a este autor para enero? Bueno, pues porque al final, lo que os decía antes, en invierno a mí me apetecen quizá novelas más largas, libros más extensos, porque pasas más tiempo en casa. Esto es así, o al menos en mi caso. Y Rafael Terradas Bultó, los libros que tiene pues son bastante extensos. Así que yo recomiendo a Rafael Terradas Bultó para el mes de enero. Sabéis que El Valle de los Arcángeles es uno de mis libros favoritos, me encantó esa historia, la disfruté muchísimo y os la he recomendado hasta la saciedad. Luego también leí otro libro suyo, que es El Heredero, que ese no me gustó tanto, de hecho fue un libro que se me hizo lento y pesado y me costó terminar. Y me falta por leer La Voz de los Valientes antes de que publique su próxima novela. Yo voy con retraso, que ya la publicó La Voz de los Valientes el año pasado, pero que no he llegado a leerla en ningún momento. Voy un poco con retraso en relación a este autor, que bueno, yo llevo un 50-50, pero aún así vengo a recomendarlo por El Valle de los Arcángeles, que ya sabéis que yo disfruté muchísimo y que me encantó. Ya digo, este autor, una de sus características, a ver, escribe ficción histórica y sus novelas suelen ser bastante extensas. Por eso es que os lo recomiendo para enero. Febrero, ¿a quién os voy a recomendar en febrero? Pues en febrero os voy a recomendar a Agatha Christie, porque además en este mes tenemos la iniciativa del Little February y casi todos los libros de Agatha Christie no hay ninguno que supere las 300 páginas. De hecho, todos tienen alrededor de 200, 250 más o menos. Seguimos en invierno, los libros de Agatha Christie se leen rápido, pero requieren de toda tu atención porque siempre hay muchos personajes, siempre están llenos de detalles que si quieres meterte un poco en la trama de la historia o intentar acertar con la teoría de quién es el culpable y quién es el asesino, pues tienes que estar como muy concentrada. Entonces creo que son perfectos para febrero, de verdad. Mis favoritos de Agatha Christie siempre han sido, y creo que siempre serán, todavía me queda mucho por leer de la autora, pero para mí los más conocidos, que son Asesinato en el Orient Express y 10 negritos, que bueno, ahora se titula Y no quedó ninguno, fueron historias que me encantaron, o sea, son mis favoritos de la autora sin lugar a dudas, y si nunca la habéis leído, yo siempre os animo a que lo hagáis, porque de verdad que sus historias enganchan mucho y tiene finales que sorprenden un montón. Marzo, ¿a quién os voy a recomendar en marzo?
Pues como marzo es mi mes de mi cumpleaños, os voy a recomendar al que yo siempre he dicho que es mi autor favorito y es Carlos Ruiz Zafón. La tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados creo que es la más conocida del autor, sobre todo pues su primer libro, La sombra del viento, pero yo como mucha gente conocí al autor porque en el instituto me mandaron uno de sus libros más juveniles, que es, en mi caso fue El Príncipe de la Niebla, y a partir de ahí fue cuando comencé a leer todos los libros que tenía publicados porque fue una historia que me encantó. De hecho, aunque este libro es más juvenil, pertenece a esa trilogía de la niebla, que está compuesta por El Príncipe de la Niebla, El Palacio de la Medianoche y Las Luces de Septiembre. Como digo, aunque es así más juvenil, yo la recomiendo un montón. Son historias que gustan mucho, rodeadas de muchísimo misterio y con una ambientación increíble. Luego el libro de Marina también me encantó, ambientado en Barcelona, y tiene unos toques bastante distintivos este libro, que yo entiendo que a todo el mundo no le gusten, pero a mí particularmente fue un libro que bueno, me encantó. Y después de ir leyendo todo lo que publicaba el autor, conforme yo me iba enterando, pues estuvo varios años sin publicar y llegó un momento en el que vi un libro que se llamaba La sombra del viento y dije, ¡uy, pero si es de mi autor favorito! Todo esto, no sé, tendría yo 18 años, cosas así, más o menos. Y venga, me lo llevo. Me lo llevo y fue un libro que me encantó. O sea, fue como el libro más increíble que había leído hasta ese momento del autor y de todo lo que había estado leyendo, y se convirtió en mi libro favorito. Y ya a partir de ahí, bueno, pues los libros que fue publicando después, que pertenecían a esa tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, me encantaron igualmente. Hay libros que me han gustado más, libros que me han gustado menos. Pero de verdad, al final la tetralogía está muy bien cerrada. Todo tiene su coherencia, sus historias, y yo la disfruté mucho, mucho, mucho. Así que pues no podía dejar de recomendaros para marzo pues a mi autor favorito, que es Carlos Ruiz Zafón. Abril, ya por abril pues va empezando el buen tiempo. También hay un refrán que dice en abril aguas mil. Entonces he querido aunar un poco esas dos cosas con el tema del buen tiempo, que me apetecen ya historias más fresquitas, más bonitas. Y ese Abril Aguas Mil. Y os vengo a recomendar a Abril Camino. Abril Camino es una autora de romántica que sus historias o son historias de amor muy muy bonitas o son historias de amor con mucho drama. Es decir, o historias de amor preciosas que vas a disfrutar, o algunas en las que el sufrimiento es una parte bastante importante de esas historias. Así que yo creo que para Abril Camino es una de estas autoras que sí o sí tenéis que leer. En mi caso, evidentemente, En una casa blanca a la orilla del mar fue el libro que más he disfrutado de ella. Para mí es mi libro favorito suyo. Luego he leído otras historias suyas que también he disfrutado un montón. Por ejemplo, Londres contigo fue una historia muy bonita también, que me gustó bastante. La petición de Olivia, que suele ser una historia que gusta también mucho, para mí fue la que menos me gustó de la autora. Esto quizás es una opinión un poco más impopular, pero así es. Yo os digo mi opinión, para mí ese fue el que menos me gustó. Te quise como si fuera posible, también es una historia muy muy bonita, que disfruté un montón. Y tengo varios libros más de la autora pendientes para leer, porque sé que es apuesta segura, aunque haya historias con las que empatice un poco menos, pero la autora como tal, la verdad es que me gusta muchísimo cómo escribe, las historias que crea, y de verdad que yo con ganas de seguir leyéndola. Llegamos a mayo y en mayo tenemos la iniciativa del Mayo Histórico, así que yo aquí vengo a recomendaros a Kristin Hanna. Kristin Hanna es una autora de ficción histórica que escribe historias, en este caso muy, muy, muy dramáticas, en momentos históricos distintos, y que cada una va a tratar un tema bastante complejo, bastante difícil, y que lo va a llevar muy bien. Es decir, nuestros protagonistas de las historias van a tener que pasar por situaciones bastante de bastante sufrimiento, vamos a decir,
y que las tienen que ir superando poco a poco. Mi favorito de la autora es El Ruiseñor, es la historia, bueno, que no lo conozca, es la historia de dos hermanas durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que viven en Francia. Entonces vamos a situarnos durante toda la ocupación alemana en Francia y bueno, vamos a ir viendo cómo estas dos hermanas con diferentes formas de ser van a intentar afrontar todo lo que les está sucediendo, y vamos a ir viendo qué sucede entre ellas y cómo lo van superando. Es un libro increíble, la parte de ficción, o sea, la parte histórica es alucinante. Es un libro que yo no podía dejar de leer, estaba muy enganchada de qué va a pasar ahora, qué va a pasar ahora, qué va a pasar ahora. La primera parte, las primeras 100 páginas fueron como muy introductorias, es algo que le pasa a esta autora, ya os lo he comentado más veces, que para que empatices más con los personajes te meten mucho en la situación y te... Es muy pausado al inicio para que empatices mucho con los protagonistas, pero una vez que empiezan a pasar cosas no deja de suceder nada y yo de verdad este libro no podía soltarlo. Luego también otro libro que me gustó muchísimo, que para mí fue otro 5 estrellas, es el de Volverás a Alaska. No me esperaba que este libro tocase el tema que toca y la verdad que me sorprendió para bien, y es otro librazo que os recomiendo un montón. Y luego, pues por ejemplo, Los Cuatro Vientos también es una historia increíble, con otro tema bastante complejo y que yo pues disfruté muchísimo también. Jardín de Invierno también está ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Este quizá es el menos favorito que tengo de la autora, porque me pareció excesivamente lento aquí. Pero igualmente os lo recomiendo porque de verdad, es que todo lo que escribe es maravilloso, independientemente de que luego unas historias te gusten más que otras. El baile de las luciérnagas. El baile de las luciérnagas es una historia también increíble, que al principio yo decía, no me va a gustar, no me va a gustar, porque se me hacía como muy... como que me faltaba algo, ¿no? Pero al final lo disfruté también muchísimo. No sé, es una autora, ya digo, que al final escribe historias en las que hay mucho drama, bastante sufrimiento, pero están muy bien escritas y yo la recomiendo siempre muchísimo. Junio, llegamos a junio y ya parece que viene la época, que va a comenzar la época de vacaciones, entonces pues os voy a hablar de una autora que recomiendo para viajar, y es Lucinda Riley. Las Siete Hermanas sabéis que es una saga que he disfrutado mucho, y bueno, pues con esta saga cada libro va a estar ambientado en un país diferente del mundo y en una ciudad distinta. Entonces, con estos libros podemos viajar a cada una de estos destinos y gracias a las ambientaciones de la autora, que están muy bien hechas en cada uno de los sitios donde nos vamos a encontrar, yo os recomiendo a la autora. Además de la saga de las Siete Hermanas, tiene otros libros que yo he leído algún otro, pero yo la saga es la que más recomiendo, al menos por el momento. Ahora, del resto de libros que me quedan por leer de la autora, que no sé si los leeré todos, tengo algún otro pendiente en la estantería, que sí que lo leeré, los que tengo ya los leeré, pero no sé si voy a leer todo lo que tiene publicado, porque prefiero quedarme con el sabor, el buen sabor de boca que me ha dejado la saga de las Siete Hermanas. Julio. Vale, pues en julio, como os he dicho antes, ya estamos en el verano, me apetece quizá algo más de romántica, así más ligerito, y os voy a hablar de Beth O'Leary, que sus historias, al menos las dos que he leído, de las 4 que hay ahora mismo publicadas en español, pues me parecen increíbles. A mí no me llamaba mucho la atención cuando salió en su momento Piso para dos, que fue la primera que se publicó. No me llamaba, como digo, nada la atención, era como, pues está todo el mundo con este libro tal, y ya dije, venga, pues voy a animarme a leerlo, y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Después, como ese me gustó, dije, venga, voy a leer el siguiente, a ver qué tal. En tus zapatos también es otra historia que disfruté un montón, porque es una... a ver cómo os digo. Aunque el género que toca es la romántica, pero hay como un trasfondo de enseñanza que a mí me gusta un montón, porque pone a los protagonistas en situaciones que vas viendo cómo evolucionan y pues temas distintos también que va tocando en cada libro,
y yo la disfruté muchísimo. Así que ahora me quedan por leer el de Rumbo a ti, que fue el tercer libro, y el de Tres citas con Carter, que es el que mejores valoraciones tiene. Y yo todavía sin leerlo, ¿vale? Desde el año pasado que se publicó. Así que, y creo que ya hay un quinto que espero que salga pronto en español. Está en inglés ya publicado, a ver si lo traen pronto a España. Espero que sea este año. Pero, por un lado sí que lo traigan este año, pero por otro, pues me apetece terminar de leerme los dos que me quedan antes de meterme en otra historia más de la autora. Pero para verano yo la veo perfecta. Como os he dicho al principio, para verano también, aparte de la romántica, lo que me pega o lo que más me apetece son thrillers ágiles y adictivos. De estos que, capítulos cortos, y te enganchan, vas pasando páginas. Y en este caso, pues os voy a hablar de Santiago Díaz. Santiago Díaz escribe thriller de este tipo, capítulos cortos que no puedes soltar, que empiezas uno, otro, y no puedes hacer otra cosa nada más que leer el libro, porque estás completamente enganchada. O sea, escribe historias muy adictivas que yo, todo lo que leo de él, unas historias me gustan más, otras menos, pero es innegable que escribe historias adictivas. Así que Santiago Díaz, recomendadísimo para el mes de agosto. Yo leí Talión en su momento. Talión es un libro que me gustó mucho. Pero no es de las historias que más he disfrutado de él. Luego empecé a leer la trilogía de Indira. Vamos por el segundo libro, nos queda leer el tercero. Y la verdad es que estoy muy, muy enganchada. El buen padre me pareció un librazo completamente alucinante que disfruté muchísimo. Así que el segundo, el de las otras niñas, he tenido ahí mis más y mis menos porque ha habido cositas que no he disfrutado del todo, pero aún así me parece un librazo muy adictivo y deseando terminar la trilogía y volver a leer el autor porque de verdad alucinantes sus historias. Septiembre, ya para septiembre que empieza el otoño, vengo a recomendaros a Victoria Álvarez, que este año estoy muy metida en su trilogía Dreaming Spice y que la estoy disfrutando muchísimo. Yo hace tiempo, como 2 o 3 años, leí La voz de Amunet, que me gustó un montón, pero la verdad es que no seguí leyendo a la autora, entonces ahora pues estoy leyendo, como digo, la trilogía Dreaming Spice, que tiene una ambientación increíble, unos personajes alucinantes, unos toques de misterio que te mantienen también enganchada a sus páginas y algunas relaciones entre todos los personajes entre la multitud de protagonistas que tenemos que a mí me encantan. Entonces estás completamente enganchada a la historia y tengo muchísimas ganas de continuar leyendo todo lo que tiene publicado, más lo que vaya a publicar después, evidentemente. Otro libro que tengo en la estantería pendiente de leer de ella es Hojas de Dedalera, que me parece que van a hacer una reedición por ahora, no sé si se ha publicado ya o está pendiente, no sé en qué fecha sale. Yo tengo una edición bastante antigua de cuando salió en su momento y la verdad es que después de haberla redescubierto con la trilogía Dreaming Spice, pues ahora el de Hojas de Dedalera lo quiero leer más pronto que tarde. En octubre pues seguimos con esa época un poco más otoñal y os voy a recomendar a una autora que, bueno, no sé si a todo el mundo os va a gustar, pero sabéis que yo soy muy fan de la saga Outlander y a mí me pega mucho para la época otoñal. Así que os voy a hablar de Diana Gabaldón. Diana Gabaldón tiene publicada, que yo sepa, únicamente la saga Outlander y luego otra serie que habla de Lord John. Lord John es uno de los personajes de la saga Outlander y creó una serie de libros específicamente para él, que esa yo ya no la he leído, me quedo con la saga Outlander porque sí, pero sí es verdad que me gusta mucho cómo escribe la autora, porque a pesar de que sus libros siempre son muy, 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 muy extensos, se leen muy rápido, escribe de una forma muy ágil y se lee todo muy rápido, vamos, al menos yo he tenido siempre la sensación con la saga Outlander. Sí es verdad que me ha parecido que ha habido libros que sobraban en lo que es la trama general de la historia, porque estaban un poco rellenos. O sea, libros que me han resultado de relleno en toda la saga, pero su narración es muy ligera y tú vas avanzando sin darte cuenta. Así que, pues Diana Gabaldón para mí es otra de mis autoras favoritas, que ya más metiéndonos en otoño cercano al invierno, pues es cuando yo diría que os leyeseis pues la saga Outlander en el caso de que queráis empezar a leerla. El primero, la verdad, yo lo recomiendo siempre y os podéis plantar ahí porque queda
bastante bien cerrado. Y ya pues si queréis continuar la saga, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo ya evidentemente la voy a cerrar, vuelvo a repetir, ha habido libros que no me han gustado tanto y que sé que están pues un poco de relleno, pero aún así yo soy muy fan de todos estos personajes de la historia que nos están contando y yo voy a seguir leyéndola hasta que la cierre. Noviembre, el autor que os voy a recomendar aquí es Joel Dicker, porque yo en su momento leí La verdad sobre el caso Harry Kéber y fue un libro que me encantó, que pasó a ser de mis favoritos y que yo necesito pues leer todo lo que publique este autor. De hecho tengo casi todo leído, bueno, me falta una historia que es la de los últimos días de nuestros padres, que ese creo que está más enfocado a ficción histórica y me da un poco de respeto porque no sé si va a ser un libro demasiado denso o que se me haga lento, quizá, pero lo que son todo el resto de libros que están más relacionados con el thriller o que entran dentro del género thriller o novela negra, sí que los he leído todos. Anteriormente también tiene un relato, El Tigre, con el que ganó un concurso y con el que se dio a conocer, que creo que ahora van a hacer como una reedición, me parece. Ese también lo tengo leído. Y el nuevo que acaba de publicar, que es Un animal salvaje, también lo tengo ya en mi estantería, pero lo tengo pendiente de leer. ¿Cuándo lo voy a leer? Pues no sé, porque la verdad que tengo bastantes ganas ya de ponerme con él. Así que con muchas ganas de leer al autor. Pero si queréis comenzar a leerlo, pues yo os diría que en noviembre, perfecto. Y ya para diciembre, que nos volvemos a meter, pues eso, más en la rutina del invierno, pues os voy a recomendar dos autoras, una de ficción histórica y otra de thriller, y os recomiendo dos porque aquí no tengo la certeza, porque no he leído tantos libros suyos, solo me he leído uno de cada una, pero creo que son apuestas seguras, porque los libros que he leído suyos me han gustado tanto que quiero seguir leyendo lo que tengan publicado y lo que vayan publicando. Os estoy hablando por un lado de Paloma Sánchez Garnica, que he leído La sospecha de Sofía y me gustó muchísimo. Esta autora es de ficción histórica, pero ficción histórica adictiva completamente, al menos con La sospecha de Sofía me pasó así. Todo el mundo dice que Últimos días en Berlín es otro libro que es alucinante, que engancha una barbaridad y que es incluso mejor que La sospecha de Sofía. No lo sé, cuando me ponga a leerlo pues ya os comentaré. Y por otro lado quiero hablar de Greta Alonso, que Greta Alonso a día de hoy, bueno, es un seudónimo, tiene publicados dos libros. El primero es El cielo de tus días, un thriller ultra adictivo que me encantó. Y después, el segundo libro que tiene publicado, yo todavía no lo he leído, no me acuerdo del título. Bueno, os pongo portada por pantalla, no os preocupéis, he mirado para allá porque lo tengo en la estantería, pero como en el lomo no veo, no recuerdo el título de la autora, no lo veo bien. Igual leí El cielo de tus días, pero el segundo libro todavía no lo he leído y tengo unas ganas increíbles, pero nunca llega su momento. Por eso he dicho, vale, en diciembre, aunque no tengo todo, o sea, no he leído todos los libros de estas dos autoras, pues las nombro a las dos porque he leído uno de cada una de ellas, un libro de cada una, pero sé que todo lo que lea de ellas lo voy a disfrutar. Así que son dos temáticas que me apetecen mucho para invierno, para diciembre, y aquí más que recomendadas las dos para este mes. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.